Guarda mucho este mensaje porque desafortunadamente en la vida no todo el tiempo vamos a estar bien. Va a haber retos, va a haber obstáculos que hay que afrontar. Entonces, si ahorita estás viviendo una buena temporada, guarda este mensaje, pero si ahorita estás pasando por una situación difícil, espero que este mensaje llegue a tu corazón, ¿está bien? Quiero primero empezar la primera parte del mensaje con una especie de enseñanza. ¿Quién está dispuesto a aprender algo hoy? ¿Algo nuevo? ¿Sí? Y después voy a analizar unos pasajes de la Biblia. ¿Está bien? Voy a orar primero y entramos en materia, ¿les parece? Bueno. Padre, te doy gracias por esta mañana, Dios. Te doy gracias por cada persona que está aquí presente, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Dios, porque es viva, es eficaz. Tú nos hablas a través de ella. Espíritu Santo, ayúdanos a abrir nuestros oídos, a abrir nuestro corazón. Queremos aprender algo nuevo hoy. Habla a nuestra temporada, habla a nuestro futuro. Queremos escucharte en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Nada más déjenme poner aquí una musiquita rápido. ¿A quién le gusta ir a la playa? Diana ama la playa. Mi esposa, Diana, le encanta ir a la playa. Y una de nuestras actividades favoritas era ir a la playa, ¿no? Cuando escuches esas canciones como de costa, de playa, como que luego te entra como una especie de sensación de relajación, ¿no? Como que, ¿a quién le gusta ir a la playa a descansar? La playa es como sinónimo de descanso, de tranquilidad. Hay personas que les gusta sentarse a las orillas de la playa, mirar al horizonte, se ponen nostálgicos de la buena, ¿sí? Se ponen pensativos, reflexionan sobre la vida. La playa, el mar, es sinónimo de paz y tranquilidad, ¿están de acuerdo? Sin embargo, si tú fueras un judío o un israelita de la antigüedad, la sensación que tú tendrías cuando piensas en la playa es totalmente lo contrario. La sensación que tú tendrías cuando piensas en el mar es totalmente lo contrario. Lejos de traerte sentimientos de tranquilidad, de paz, de alegría, te traen malos recuerdos, como que es un mal augurio. Si tú fueras un judío o un israelita de la antigüedad, tú no querías estar cerca de la playa, tú no querías estar cerca del mar. El mar era de mala suerte. Ahora sí que tú buscabas alejarte del mar a toda costa. Era un chiste, no es cierto. Tú querías estar lejos del mar, al mar nada más, a pescar y listo, ¿sí? Para que entendamos un poco esta sensación que sentían ellos, piensen, por ejemplo, cuando ven un partido de la selección del Mundial, el cuarto partido, cuartos de final, vamos ganando 1-0, empieza el segundo tiempo, faltan 15 minutos para que se acabe el partido y te empieza como esa sensación en el estómago, ¿no? De que ya valió, nos van a empatar y vamos a perder. Y efectivamente nos empatan y perdemos como siempre 2-1. Esa misma sensación que tú sientes cuando estás viendo un partido de la selección en el Mundial es más o menos la misma que sentía un judío o un israelita cuando pensaba en la playa o en el mar. Totalmente lo contrario a lo que nosotros pensamos. De hecho, históricamente, el pueblo de Israel no se distinguió por ser un pueblo navegante. No se distinguió por construir flotas marítimas, no se distinguió por tener comercio marítimo. No hay ningún vestigio arqueológico que mencione que construyeran arcas por su propia cuenta, barcos, buques. Sin embargo, sus vecinos del norte, los fenicios, eran muy famosos por sus capacidades marítimas. Pero los israelitas, no. Lo más lejos del mar posible, mejor. El motivo y la explicación por la que los israelitas tenían esta idea va a quedar para otra ocasión. Pero esta era una realidad. Era una realidad. Edgar Allan Poe, un escritor estadounidense de literatura
de cuentos y poemas. Fue un escritor que exploraba temas como oscuros y perturbadores en su literatura. Los expertos afirman que seguramente Poe reflejó todos sus miedos, sus inseguridades y sus pensamientos más oscuros en esa literatura. Pues el autor vivió una vida desafortunadamente marcada por la tragedia, por el sufrimiento. Quedó huérfano desde muy niño, fue adoptado por una familia que no lo apreciaba mucho. Durante su vida adulta tuvo muchas dificultades financieras, de salud, y también perdió desafortunadamente a su amada esposa. Entonces todos estos eventos influyeron en cómo él escribía. Y al igual que Edgar Allan Poe, los israelitas y los judíos plasmaron en su literatura sus más profundos miedos. Y uno de estos miedos era el miedo al mar. ¿Alguien, por cierto, le tiene miedo al mar? ¿Nadie? ¡Wow! Increíble. ¿Tú? No creo. Por toda la Biblia vemos esta constante. Para el pueblo de Dios el mar no era necesariamente una fuente de bendición. Pensemos, por ejemplo, en Génesis. De acuerdo con los primeros versículos de la Biblia, antes de que iniciara Dios a crear, a darle orden a la tierra estaba desordenada, vacía, la oscuridad prevalecía sobre la faz y un cuerpo de agua cubría toda la tierra. Las aguas que cubrían la tierra no eran aún parte del proceso creativo de Dios. En todos y cada uno de los días vemos que Dios crea algo, ¿no? En el primer día Dios creó algo, en el segundo, tercero, y en todos y cada uno de esos días la palabra de Dios dice, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Pero en el segundo día, que es cuando Dios separa este cuerpo de aguas y crea esta expansión a la que llamó cielo, Dios no dijo que era bueno. Dios guardó silencio, Dios no dijo nada. No sé si no te habías dado cuenta. Vamos a leer el versículo. Génesis 1:6 dice, y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas y que las separen. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Pero Dios no dijo, y vio Dios que era bueno. Esa frase no aparece. Más adelante tenemos la historia de Noé. En esta historia Dios determina eliminar a toda la humanidad, a excepción de la familia de Noé. ¿Con qué? Con un diluvio, ¿no? Con una tormenta, con el mar. De nueva cuenta, el mar siendo una fuente no necesariamente de bendición, sino como un verdugo en esta ocasión. Vamos a leerlo, Génesis 7:11. Cuando Noé tenía 600 años, ¿alguien de aquí quiere vivir más de 100 años? Precisamente el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Pensemos, por ejemplo, en la historia de Jonás. Jonás desobedece a Dios y de nueva cuenta Dios utiliza al mar para meter en disciplina a Jonás, ¿estamos de acuerdo? De nueva cuenta el mar se convierte en una fuente de disciplina, de destrucción, de dolor. Entonces, por todas y cada una de estas historias, los israelitas y los judíos tenían un mal concepto del mar. Y ni se diga en el Nuevo Testamento, hay una gran cantidad de historias que involucran el mar y a los discípulos. Vamos a analizarlas. Pero en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, Juan nos relata una visión del futuro que él tenía. Dice Apocalipsis 21:1, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pero el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. ¿Se fijan? Lo primero que llama la atención es la similitud entre Génesis 1, el primer versículo de la Biblia, y casi el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis. Pero también lo segundo es que en la visión del futuro que tiene Juan, ese mar oscuro que estaba en Génesis 1, ya no es parte del nuevo mundo, de la tierra restaurada, del cielo restaurado. ¿Sí se dan cuenta?
En la visión de Juan, el mar ya no existía. Esto es malas noticias para algunos de ustedes o para todos nosotros. Afortunadamente el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico, entonces mantengan la esperanza, posiblemente en la resurrección tengamos mares y podamos ir a surfear, a pasarla un rato ahí en la playa con Jesús. Pero esta era la forma de ver el futuro. Juan no consideraba el mar como parte de ese futuro ideal. Y es por eso y por otras cosas que los judíos no tenían un buen concepto de lo que era el mar. Por ahí también en los Salmos, en Job, en Isaías aparecen estos monstruos marinos que gobiernan en el mar, el famoso Leviatán que aparece por ahí en Salmos. Pero el mar no era necesariamente un sinónimo de paz y tranquilidad para un judío y para un israelita. Y bueno, ¿para qué te estoy contando todo esto? Por un lado, ya tienes una herramienta más. Cuando leas la Biblia y aparezca el mar, ojo, pon atención. Pero dos, yo quiero hacerte a ti una pregunta. Así como para un israelita, para un judío, el mar simbolizaba estrés, preocupación, miedo, destrucción, ansiedad. ¿Cuál es el equivalente del mar para ti? ¿Cuál es esa situación en la que ni siquiera te gusta pensar? ¿Cuál es ese miedo que tú tienes que cuando empieza a surgir o cuando aparece a lo lejos te empiezas a estremecer? Puede ser muy diferente para todos y cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es ese miedo? ¿Qué es lo que te causa a ti ese miedo? ¿Qué es lo que detona en ti esa mala sensación en el cuerpo? ¿Cuál es esa situación en la que para nada te gustaría estar ni cerca? ¿Cuál es tu equivalente al mar? Hay personas que se tienen que hacer un chequeo médico cada año porque en su familia hay enfermedades hereditarias o posiblemente en el pasado te identificaron una enfermedad y año con año hay que ir al médico. Y a muchas personas ese encuentro con el médico, ese diagnóstico les causa miedo, incertidumbre, ansiedad. Posiblemente en el pasado, no lo sé, tal vez consumías alcohol, fumabas, deterioraste tu cuerpo, pero hay secuelas, ¿no? Y estás constantemente checando y teniendo que ir al médico. Y cada vez que vas al médico sientes esa sensación, ¿no? Acabamos de notificar que mi esposa y yo estamos embarazados. Y quieras que no, mes con mes vas al chequeo y quieres que todo salga bien. Y a algunas personas les causa mucha ansiedad eso, ¿no? Les causa miedo. Otro ejemplo puede ser cuando escuches rumores en tu trabajo de que va a haber recorte de personal. Batallaste mucho para conseguir ese trabajo, venías de estar desempleado y empiezan los rumores, ¿no? Y las evaluaciones. Y tú sabes lo estresante que es tener una necesidad económica, lo estresante que es tener deudas, y no quieres volver a pasar por ese martirio, ¿no? Se aproxima esa situación y empieza el miedo, empieza esa sensación en el cuerpo que no es nada grata. ¿Qué tal aquellos que tienen empresas o negocios? El negocio no va bien, los reportes financieros no parecen ser muy optimistas, el peso se está devaluando, el peso se está apreciando, dependiendo qué negocio tengas, ¿verdad? Pero comienzan todas estas circunstancias. ¿Y cuál es la sensación que empieza a llegar a tu mente, a tu cuerpo? O cuando hay fricciones en el matrimonio, una discusión acalorada, empiezas a dejar volar tu mente. ¿Será que ya no me quiere? ¿Será que me va a dejar? Empiezas a batallar con cuestiones del pasado posiblemente. ¿Crees que ese pasado va a volver a regresar? Estas situaciones empiezan a amedrentarnos.
Cuando yo estaba saliendo con Diana, cuando éramos novios, yo creía que tener un conflicto, una discusión era sinónimo de algo malo, ¿no? Y volaba mi mente, esto ya valió, esto no va a funcionar. Y empezaba a tratar mal a mis compañeros de trabajo, le gritaba a mis compañeros de cuarto, porque empiezas a dejar volar tu mente, ¿no? Empieza el miedo a influenciar sobre tu vida. ¿Qué situación te quita la paz? ¿Puedes identificar cuál es el mar para ti? Así como el mar simbolizaba eso para los judíos, ¿puedes identificar qué es aquello que te causa esos malos sentimientos, esos malos pensamientos, esas emociones? Todos tenemos algo que detona en nosotros un miedo profundo, una situación que por nada queremos volver a vivir. Y bueno, ¿por qué te pregunto esto? Una disculpa si generé sentimientos innecesarios en tu mente, en tu corazón, pero te lo pregunto porque el pueblo de Israel y los judíos tenían un miedo muy arraigado al mar. En la medida de lo posible se mantuvieron alejados de este mar. Pero Dios tenía algo que decir al respecto para contraatacar estos sentimientos. Y quiero que leamos estos pasajes, ¿está bien? Quiero que analicemos algunos pasajes que nos van a enseñar a afrontar esos mares tempestuosos, que nos van a enseñar a enfrentar esos mares que están embravecidos, esas situaciones que nos quitan la paz, que nos causan ansiedad, que nos infunden miedo. ¿Está bien? Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Lo primero que debemos de entender es que por encima de nuestro mayor miedo, por encima de esa situación que nos quita la paz, por encima de ese mar tempestuoso, por encima de esas aguas está Dios. El Espíritu de Dios está por encima de toda circunstancia. Dios es más grande que cualquier situación que llegue a nuestra vida. Amén. Antes de que Dios comenzara la creación, se encontraba este mar caótico, oscuro. Sin embargo, el texto nos dice de manera muy enfática que el Espíritu de Dios se paseaba por encima de estas aguas. Es decir, sin importar cuán muertas estén esas aguas, de ahí puede surgir vida. Sin importar cuán caótica sea la situación presente, Dios puede revertir la situación para bien. A partir de esas aguas, Dios puede crear algo nuevo. Amén. Quiero que leamos el Salmo 27. Siempre creo que es buena idea leer la Biblia en domingo. ¿Cómo ven si leemos el Salmo 27? ¿Está bien? Por si no leíste en la semana, hoy vamos a leer. Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar su orientación en el templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su santuario me protegerá y me pondrá en lo alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré y entonaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando clamo a ti. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No escondas de mí tu rostro, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de mis enemigos. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan testigos falsos que respiran violencia.
Pero una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. Amén. El error que cometemos a veces cuando llegan las situaciones difíciles a nuestra vida, esos miedos, y me incluyo totalmente, es que ponemos nuestros ojos en las circunstancias antes que Dios. Dios está por encima de cualquier circunstancia. De igual manera, a veces nuestra primera reacción es poner nuestra esperanza en algo más antes que en Dios. Dios siempre es primero. Amén. Dios siempre es primero. Cuando llega la enfermedad a nuestras vidas, debemos poner nuestra esperanza en Dios y después en el médico. ¿Estás de acuerdo? Con todo respeto a los médicos que se dedican a sanar y cuidar a la gente, pero primero es Dios y efectivamente después vamos al médico. Cuando llegan las crisis financieras, primero es Dios, no primero el banco, no primero la tarjeta de crédito, no primero el amigo que te presta dinero, primero es Dios y luego es Dios. Tenemos que confiar en Él. Cuando llegue una situación de ansiedad, depresión a nuestras vidas, primero es Dios y luego es el psicólogo, pero primero es Dios. Con todo respeto también a los psicólogos que hacen una gran labor cuidando de nuestra salud mental, pero nuestra primera opción debe ser siempre Dios. Así como dice el Salmo 27, pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor, pon tu esperanza en el Señor, amén. Dios está por encima de cualquier circunstancia y cualquier miedo. Analicemos la historia de Jonás. Hay tempestades que llegan a nuestras vidas, hay situaciones que simplemente llegan. Tú no las pediste, tú no las provocaste, pero también hay tormentas que nosotros mismos provocamos. ¿Estás de acuerdo? En la historia de Jonás, Dios utiliza una tormenta y el contenido del mar para hacer entrar en razón a Jonás a causa de su desobediencia. Esta tormenta no llegó de manera aleatoria, llegó por culpa de Jonás. Jonás fue el que la causó. Vamos a leerlo. Jonás capítulo 1, versículo 8. Entonces preguntaron los que iban en el barco con Jonás: dinos ahora quién es el responsable de causarnos este desastre. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Hay miedos y ansiedades que llegan a nuestra vida porque fueron provocados por nosotros mismos. ¿Están de acuerdo? Como decía, tal vez tú descuidaste tu cuerpo en el pasado, fumaste mucho, tomaste mucho y tienes que estar echándole un ojo a tus pulmones, a tu hígado, ¿no? Tú ya dejaste de tomar hace mucho, ya dejaste de fumar hace mucho, pero sigues viviendo con las consecuencias de tus decisiones. Posiblemente tú creas que estas tormentas que llegan a tu vida te las mereces. Posiblemente tú creas que estos miedos que llegan a tu vida te las mereces. Pero si hay algo que nos enseña la historia de Jonás, es que con Dios hay segundas oportunidades. Con Dios siempre hay una segunda oportunidad. Y esas tormentas y esas situaciones nos pueden volver a guiar a retomar el camino. ¿Están de acuerdo? Dios puede usar esa tormenta, ese mar caótico para enseñarnos el camino correcto. Y sobre todo entendamos, ese mar, esa tempestad no es más grande que Dios. Dios siempre tiene la última palabra, amén.
Quiero que vayamos a Marcos 4:35. Ese día al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca, que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban tan espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Yo sé que a algunos de ustedes Dios les ha dado promesas, Dios les ha dado visiones, sueños para el futuro, y han decidido creerle a Dios. Han decidido subirse al barco con Jesús. Han decidido confiar en Él. Y sabes, Jesús ya te dijo: crucemos al otro lado. Y sabes, lo increíble es que Jesús decidió confiar en sus discípulos. En lugar de Él tomar el control del timón, dejó que sus discípulos se encargaran de las barcas. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Se fue a dormir. Jesús confiaba en Pedro, que era pescador. Jesús confiaba en Juan, en todos los discípulos que eran pescadores, que por lo menos eran 4. Y esto es una moraleja muy grande, porque Jesús confía en la humanidad. Jesús confía en nosotros. A mí me encanta la imagen de la Virgen María cargando a Jesús, porque el Dios creador del universo decidió encarnarse y delegarle su vida a la humanidad, a un adolescente de 15 años. Díganme si eso no es confiar en la humanidad. Y sabes, Jesús confía en ti. Jesús a veces te deja que tú tomes las riendas de tu vida, confiando en que vas a tomar buenas decisiones. Y Él va ahí, tranquilito, dormido, a un lado. Y cuando las circunstancias se ponen difíciles, podemos confiar en que Jesús va a calmar la tormenta. Cuando esos miedos lleguen a nuestras vidas, cuando esas circunstancias, esos obstáculos lleguen a nuestras vidas, podemos confiar en que Jesús tiene la última palabra. Me encanta que Jesús hace un eco de lo que sucedió en Génesis 1. Así como Dios le habló al mar que se separara, habló para hacer toda la vegetación, los mares, los peces. Jesús hace un eco de Génesis 1 y habla al mar y lo tranquiliza. De nueva cuenta, Jesús está en control de todo. Jesús tiene la última palabra. Cada vez que tú te enfrentes a ese miedo que tanto te amedrenta, a esa circunstancia que tanto te causa ansiedad, estrés, recuerda que Jesús tiene la última palabra. Y con una sola palabra Él puede calmar la situación que está en tu vida. Amén. ¿A alguien le está gustando este mensaje? Están muy pensativos. En una historia muy similar a la que acabamos de ver, los discípulos se encuentran en una barca. Jesús se había decidido a quedarse a orar en el monte, en la orilla, mientras que los discípulos iban en la barca para cruzar al otro lado. Y Jesús, de nueva cuenta, haciendo un eco de Génesis 1, empieza a caminar sobre las aguas, como el Espíritu de Dios, sobre ese mar caótico. Decían que era de noche. ¿Se acuerdan que en Génesis 1 la oscuridad prevalecía? Pues Jesús ahí va, como el Espíritu de Dios, caminando sobre las aguas, haciendo un eco de Génesis 1. Caminando sobre la peor pesadilla de un judío. Acuérdate que ellos eran judíos y el mar era su peor pesadilla. Y Jesús va caminando como si nada por encima de ese mar caótico.
Los discípulos lo ven y creen que es un fantasma. Vamos a leerlo, Mateo 14, 27. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que quiero resaltar de esta historia es que Jesús no solamente está caminando por esas aguas. Jesús no solamente está por encima de esas circunstancias que a ti tanto te amedrentan. Jesús no solamente puede pronunciar la palabra y tranquilizar tu corazón o tranquilizar la situación. Jesús también te está invitando a que camines sobre esas circunstancias. No nada más quiere tenernos como una especie de bombero que siempre que aparece el fuego, ¡Jesús! Él también nos está invitando a caminar por encima de las circunstancias. Él también quiere empoderarnos, a que no cada vez que lleguen esas situaciones nos amarremos, nos amedrentemos, que el miedo nos paralice. Él también nos está invitando a que caminemos por encima de las circunstancias que tanto nos amedrentan. Amén. Jesús también quiere empoderarnos, no nada más tranquilizar nuestro corazón. Y si por algún motivo la cuestión se pone muy difícil, Jesús está listo para tendernos la mano. Podemos confiar que Jesús está con nosotros y aún sálvame de distancia, Jesús está listo para rescatarnos. Ya estoy por terminar, de hecho. Yo no sé si esta plática ha tocado tu corazón o ha hablado a tu mente, pero quiero orar por aquellas personas que sientan que no la están pasando en una muy buena temporada, que sienten que las circunstancias los están ahogando. Todos tenemos esas situaciones que nos sacan de nuestras casillas. A veces dicen que nos mueve el tapete. Puede ser una situación familiar, puede ser una situación de salud, puede ser una situación en tu familia, en tu pareja. Y estás pasando por esa situación que es el equivalente al mar para un judío. Es tu peor pesadilla. O posiblemente es una situación recurrente sobre tu vida. Ahorita estás bien, pero en el futuro puede que se presente de nuevo. Y yo quiero orar para que realmente podamos hacer frente a esas situaciones. Dios no nada más quiere tranquilizarnos cuando la situación se pone mal. Él también quiere empoderarnos. Independientemente si es una situación provocada por ti mismo o que simplemente llegó, Dios está por encima de toda circunstancia. Y Dios también quiere que caminemos con Él por encima de toda circunstancia. Dios quiere que tomamos valor, así como dice el Salmo 27. Se supone que vinimos aquí a esta tierra a vivir una vida en abundancia. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, no es para que vivamos en miedo, no es para que cada vez que llegue esa circunstancia que tanto nos amedrenta, retrocedamos. Jesús también quiere que pasemos por encima de esas situaciones. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Padre, tú conoces el corazón de cada persona que está aquí, Dios. Tú sabes cuáles son esas situaciones que nos amedrentan, Dios. Tú sabes cuáles son esos mares, esas tormentas que cada vez que aparecen
nos revuelven el estómago. Nos detonan pensamientos de negatividad, de ansiedad. Tú conoces cada uno de nuestros obstáculos y nuestros retos. Pero tú estás por encima de cualquier circunstancia, Dios. Tú estás muy por encima de cualquier situación. E independientemente, Dios, si estas situaciones fueron causadas por nosotros, como esa tormenta que provocó Jonás, sabemos que tú tienes siempre segundas oportunidades, Dios. Yo oro por aquellas personas que creen que su presente es producto de sus malas decisiones en el pasado, que creen que es un castigo de parte de Dios. Yo sé que tú también puedes deshacer esas tormentas. Yo sé que tú también puedes poner en control esos mares. Oro por las personas que están pasando por una temporada difícil en su matrimonio, Dios, en su economía, en su salud, que sienten que esa tormenta no se acaba. Sabemos que todas estas situaciones tienen un fin. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Jesús, en ti, Dios, y no en las circunstancias. Gracias, Jesús, por cada persona que está aquí. Yo te quiero pedir también que tomemos valor, que podamos no solamente confiar en ti, Jesús, en que tú puedes calmar la tormenta, sino que tú también nos invitas a caminar por encima de esas circunstancias, Dios, por encima de esos miedos, por encima de esas cosas que tanto nos amedrentan, Padre. Gracias porque tú nos das una vida en abundancia, Dios, no una vida guiada por miedo, no una vida guiada por duda, incertidumbre, sino una vida en abundancia, Jesús, y queremos vivirla. Queremos seguirte. Queremos salir del bote y caminar contigo, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Si permaneces ahí, no es para nada ninguna coincidencia que cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, después de derrotar a Faraón, después de derrotar al ejército, el último enemigo a vencer, el último obstáculo a sortear, no es un ejército, no es un faraón, sino la peor pesadilla de un israelita, el mar. Pero cuando Dios está contigo, tú puedes confiar que puedes atravesar a través del mar. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios por su palabra?